Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a ver específicamente la clase de estudios vasculares, pero ¿qué vamos a ver? Básicamente programación de las secuencias que en principio ya habéis estudiado antes, ya habéis visto las clases. Por ejemplo, esos estudios vasculares intracraneales que pueden ser mediante secuencias tanto phase contrast como inflow, que ya conocéis, las diferencias entre ellas. Vamos a ver también lo que es la programación del estudio vascular de cuello sin contraste y con contraste. Es decir, vamos a ver cómo programamos ese tipo de estudios y además un poquito de la técnica de estas secuencias, que no hemos hablado de ellas, ¿vale? Pero muy poquito, muy por encima. Y aquí no se acaba todo, sino que vamos a ver también lo que es un poco de esa aplicación teórico-clínica, técnico-clínica, para que nos aporte algo más de información. Es decir, no se trata solamente de saber qué es lo que estamos haciendo como técnica, sino que también es muy interesante que podamos saber para qué la vamos a utilizar o cuándo utilizar una versus la otra, ¿vale? Venga, pues vamos a ver todo esto que tenemos aquí, a ver si consigo transmitiros un poquito sobre la programación vascular de cráneo y cuello. Vamos a empezar con las secuencias inflow o tone. Vamos a ver un poquito de programación de este tipo de secuencias en el siguiente apartado. Bueno, dicho esto, lo que debemos ver, por ejemplo, seleccionar la secuencia inflow. Ya sabemos un poquito cómo es, cómo funciona, o la secuencia tone, qué es lo que debemos tener en cuenta, ¿no? De hecho, en este caso vamos a hacer una secuencia vascular arterial. En las secuencias inflow o tone, acordaros que en función de donde esté situada la banda de saturación, que puede estar en la parte alta de la cabeza, por lo tanto saturará la sangre de bajada, que es la sangre venosa, o podemos colocar la banda de saturación, buscándola donde está, donde la queremos. Exactamente, que la queremos en la parte inferior de la, digamos, del bloque de cortes, que sería aquí. Y así saturaríamos la sangre arterial. Nosotros la queremos venosa. Eso quiere decir que debemos tener la banda de saturación arriba del todo. Vemos que tenemos una programación, una angulación. El cráneo, ¿cómo se angulaba? Bien, se angulaba, ¿verdad? Seguramente os he comentado, en muchos centros se tiene en cuenta esta línea. Bien, para programar el vascular intracraneal debemos tener en cuenta que debe ser perpendicular más o menos, perpendicular a el tronco. Si tenemos una angulación entre el axial de cráneo y la perpendicular al tronco, ya está bien, son diferentes formas, tampoco pasa nada. Y luego, ¿de dónde a dónde ha de ir? Bueno, pues debemos ir de la parte, normalmente, en muchos sitios. ¿Por qué? De la pericallosa, es decir, debemos observar y ver muy bien la arteria pericallosa, y de ahí hacia abajo. ¿Por qué? Porque a nivel de la pericallosa, es decir, que está a este nivel, la parte más alta de la pericallosa, lateralmente a nivel de temporoparietales, es donde van a parar las arterias cerebrales, con toda una serie de ramificaciones muy importantes que van a vascularizar ese territorio. Por eso es esta zona. Si me preguntarais, oye, pero exactamente dónde debemos poner el centro, fijaros, vamos a ver esta secuencia, este T1. Bien, si miramos así, podemos observar que tenemos aquí la hipófisis, tenemos el tallo hipofisario. Esto que vemos aquí es nervio óptico. Fijaros, viene por aquí un nervio óptico. Bien, esto es nervio óptico. Justo a este nivel, justo aquí detrás, está lo que es, fijaros, aquí encima hay unos vasitos, el polígono de Willis. Bien, perfecto. Aquí está el polígono de Willis. Por lo tanto, esta es la centro, es el centro vascular arterial cerebral, a partir del cual, lateralmente por la parte anterior, tendremos la cerebral anterior, tenemos las cerebrales medias, ¿bien? Y la arteria pericallosa, como decía anteriormente. Si colocamos el centro de la secuencia aquí, vamos a ver cómo quedaría programado, ¿no? Si colocamos el centro justo aquí, donde está la zona de las cerebrales, estamos viendo que con este volumen estamos agarrando muy bien esa pericallosa y hacia abajo. No vamos a ver en su totalidad las vertebrales. Las vertebrales y la basilar están por aquí delante a este nivel. Bueno,
Si vamos a mirar el plano coronal, como programamos, fijaros, tenemos lo que es la línea media, y este corte debe ser perpendicular a esta línea media. Muy bien, pues esto sería todo. Básicamente ya sabemos dónde ubicar la banda de saturación, si queremos una fase arterial. Normalmente en cerebro, para strokes y todo este tipo de patologías, vamos a hacer siempre secuencias inflow arteriales. No vamos a hacerlas venosas. Bien, normalmente no se suele utilizar. Veremos luego cuándo se utiliza la secuencia venosa y qué tipo de secuencia es. ¿Qué podríamos ver? Por ejemplo, bueno, una secuencia, ¿verdad? Completamente, una secuencia inflow sin contraste, donde podemos ver perfectamente este polígono de Willis, con las cerebrales anteriores, cerebrales medias, posteriores. Y fijaros qué bien se ve todo este árbol que decía antes, vascular, que es muy importante, que va a irrigar territorios temporoparietales, que nos aporta una información importante. Tenemos una resolución temporal media. Ahora actualmente con las secuencias con las aceleraciones y la inteligencia artificial se consiguen hacer secuencias arteriales inflow con tiempos de 2 minutitos tranquilamente, con muy buena resolución espacial. En este caso es una secuencia que dura 4 minutos y medio en un 3 teslas y tiene muy buena resolución espacial. Se pueden bajar tiempos, pero vamos a comprometer esa resolución espacial muy probablemente, a no ser que tengamos sistemas de IA ya incorporados en nuestros equipos. ¿Para qué se puede utilizar? ¿Para qué se puede utilizar esta secuencia? Por ejemplo, decíamos que podríamos o deberíamos programarla y ubicarla tal y como hemos quedado, ¿verdad? Esa mitad de polígono de Willis, estamos viéndolo perfectamente. Vamos a ver aquí el MIP, un MIP sagital, bien, perfecto, estamos viendo muy bien, un coronal, estas zonas, y nos pide el médico que quiere ver las vértebro-basilares. Fijaos aquí están cortadas. ¿Qué sucede cuando una secuencia inflow la ubicamos más abajo para ver las arterias vértebro-basilares? Bueno, pues sucede esto, que si utilizamos la secuencia estándar, fijaros, polígono de Willis lo tenemos justo aquí a este nivel, las vértebro-basilares van a perder bastante resolución espacial. No es una secuencia, aunque ahora ya se puede manejar muchísimo mejor, es una secuencia que nos va a dar una calidad muy buena, pero como son bastante grandes, entre comillas, estas arterias, van a perder algo de señal. ¿Se pueden hacer cosas para mejorarlas? Sí, pero no es el momento ahora. Ahora es identificar que para una secuencia vascular intracraneal nos va a dar una imagen y una resolución espacial muy buena, que para una resolución para ver las vértebro-basilares vamos a perder algo de señal en la parte más inferior. ¿Bien? Esa es la idea. ¿Qué otra cosa podemos indicar? Si recordamos, la secuencia inflow es una secuencia que solamente nos aporta una imagen, ¿verdad? Es esta imagen de aquí, bien, que nos da la imagen del tejido estacionario, que sería todo el parénquima cerebral, más el tejido vascular, el árbol vascular, bien. ¿Esto es importante saberlo? Bueno, lo vemos, es lógico, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nos aporta más? Saber cuándo podemos aplicar esta secuencia. Es decir, tenemos un paciente con un sangrado, ¿vamos a utilizar una secuencia inflow para ver las arterias? Bueno, si consideramos que nos da imagen del tejido estacionario, cuando hacemos un MIP nos va a mostrar esta imagen, ¿qué va a suceder? Que si tengo un sangrado, me va a mostrar también la sangre y por lo tanto me va a aparecer ese tejido estacionario lleno de sangre encima o alrededor de esa zona y de esas arterias. Y por lo tanto me va a taponar la visión, me va a parar la visión y no se va a poder observar bien ese pequeño árbol vascular en esa área y va a dificultar el diagnóstico. Por lo tanto,
no es una secuencia que debamos tener en cuenta a utilizar cuando hay sangrados. ¿Cuándo más? Si nos solicitan, por ejemplo, hacer una... ¿Cómo se llama esto? Ahora se me va de la cabeza. Nos solicitan hacer una secuencia vascular después de la administración del contraste, ¿nos irá bien hacer esta secuencia inflow o tone? Bueno, cuando yo administro contraste, ¿qué sucede? Lo que sucede es que aumento la señal del vaso. Perfecto, me va a ir muy bien. ¿Pero qué va a suceder? Es una secuencia T1. Por lo tanto, si es una secuencia T1, lo que voy a hacer es ese contraste va a pasar al tejido y al pasar al tejido también va a tomar más señal. Quiere decir que cuando yo adquiera, el tejido me va a dar señal. Cuando haga esa sustracción automática, ese MIP, me va a quedar un ruido del tejido porque ha adquirido contraste, porque es una secuencia T1. Entonces, ¿va a ser una buena secuencia para realizar después del contraste? No. Entonces, tened en la recámara otro tipo de secuencias por si después de haber administrado contraste el médico os pide un angio. Ya sabéis que no os va a quedar bien. Os invito a que hagáis la prueba con un paciente y lo probéis para que veáis qué es lo que pasa y cómo sucede. Todo este tejido que tenemos alrededor no se va a ver tan hipointenso, se va a ver menos hipointenso, un poquito más gris. Y eso va a hacer que los pequeños vasos sea mucho más difícil de poderlos ver y diagnosticar cualquier pequeña patología que pudiera haber en esa zona, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tened en cuenta que no nos va a interesar utilizar ese tipo de secuencia. Como decía antes, tened alguna otra en la recámara. ¿Qué vamos a ver ahora? Por ejemplo, ya hemos visto la secuencia inflow. Ok, perfecto. Vamos a ver la secuencia phase contrast. Bien, esta secuencia phase contrast tiene más o menos una cobertura a nivel cerebral que es más o menos idéntica. De hecho, lo que vamos a intentar programar o hacer es exactamente igual, la misma cobertura. Desde la pericariosa, pronto vamos a programar exactamente igual sobre el plano sagital, sobre el plano coronal y sobre el plano axial. No tenemos nada más. ¿Qué diferencia tenía esta secuencia respecto a la secuencia inflow? Bueno, si os acordáis, en la secuencia inflow teníamos una banda de saturación que la ubicábamos arriba, básicamente para que nos mostrara el flujo arterial, porque eran más arteriales. La secuencia phase contrast, si recordáis las clases que ya hemos hablado de ello, se puede indicar cuál es la velocidad que tenga de referencia de tejido vascular para adquirir. Es decir, en este caso, si adquirimos entre 45, 55, 60 centímetros por segundo, vamos a hacer una secuencia más puramente vascular. Si yo esta velocidad la bajo a 15, por ejemplo, obtendremos una secuencia vascular venosa, con una velocidad más pequeña. Nosotros habitualmente trabajamos sobre los 50 centímetros por segundo en la phase contrast. Y la ubicación es exactamente la misma. Esta de aquí. ¿Qué sucede con esta secuencia? Bueno, pues sucede una cosa curiosa, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, la secuencia la secuencia phase contrast, ¿qué nos aporta? Fijaros, tenemos una secuencia T1. ¿Qué le veis a este paciente o a esta secuencia? ¿Qué le vemos de especial? Efectivamente, que tiene contraste. Ostras, antes nos has comentado, Francesc, que la secuencia inflow no es bueno realizarla post-contraste, porque nos quedaba el tejido. Exacto, así es. Pero fijaros que en este caso la secuencia phase contrast nos aporta dos tipos de imágenes, ¿bien? Dos tipos de imágenes muy bien diferenciadas. La secuencia T1 y la secuencia vascular puramente. Me las separa. Y fijaros cómo al darme esta imagen y no mostrarme la imagen del tejido estacionario, esto no es un MIP, estos son dos tipos de imágenes que muestran separadas diferentes, no me está adquiriendo la imagen del tejido estacionario, por lo tanto, no me va a mostrar ningún tipo de alteración del parénquima cerebral versus el vascular. ¿Y qué es lo que conseguimos en este caso? Bueno, pues en este caso estamos consiguiendo una cosa muy importante, aumentar la señal de dentro del vaso.
Con esto quiero decir de ponerle continuamente contraste a un paciente cuando le vamos a hacer un vascular. No, por supuesto que no, si no hace falta. No, 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 no. Lo que digo es, si a un paciente le tenemos que poner contraste y hacer una secuencia vascular, os propongo que hagáis la secuencia vascular face contrast después de la administración del contraste. Eso os va a dar una mejor calidad de imagen. Bien, eso es simplemente lo que estaba diciendo, ¿eh? Por lo tanto, yo me centraría en eso. ¿Qué nos va a suceder? ¿Qué nos va a dar? Bueno, pues una secuencia como esta, que también tiene una muy buena resolución temporal, donde vamos a poder ver grandes vasos porque tiene aumento de señal, como los senos longitudinales, los transversos, porque tenemos, como hemos comentado anteriormente, ese aumento de calidad de señal. Pero fijaos que también tenemos una muy buena resolución espacial del resto de vasos. ¿Bien? Fijaros qué buena resolución tenemos en este caso también. Y podemos ver pequeñas alteraciones de calcificaciones a nivel de una serie de vasos. Por lo tanto, ya sabemos y identificamos que la secuencia Phase Contrast se puede utilizar tanto sin contraste como con contraste. Y en caso de necesidad de administrar contraste, podemos administrarlo directamente, adquirir directamente después del contraste. Esto nos va a dar una mejor resolución espacial. En este caso, estamos viendo un paciente con una lesión donde le hemos puesto contraste. Vemos los vasos bien contrastados. Fijaros que bien se ven contrastados. Hay mucho contraste en este paciente, ¿verdad? Los pequeñitos, etcétera. Y es una secuencia phase contrast. Bien. Al ser phase contrast, estamos viendo que tenemos esta reconstrucción, esta adquisición directa también. Fijaros cómo la zona del contraste no me aparece en el tejido. Bien. ¿Qué sucede con la secuencia inflow? Vamos a colocar aquí la secuencia inflow. Fijaros cómo en este caso ahora, vamos a sincronizarlas un poco, las tres. ¿Qué está sucediendo? Bueno, que la imagen de tejido phase contrast con la secuencia inflow de forma directa pareciera que son no son iguales, no son iguales, son similares, pero no iguales. Bien, ¿qué sucede si hacemos la reconstrucción MIP? ¿No? ¿Qué es lo que nos hace la phase contrast, la inflow? Fijaros qué es lo que sucede. Nos está dando la captación de ese tejido, como os decía anteriormente, y por supuesto nos está apareciendo la captación de la lesión a este nivel. Lesión cambiada de sitio en este caso, está en el otro lado. Fijaros cómo la reconstrucción nos está dando mucha pérdida de calidad por ese contraste que tenemos. Lo mismo nos sucede con un sangrado. Pasaría como esta lesión, al ser sangre, tendríamos el sangrado en esa zona que no nos permitiría ver bien la imagen. Entonces, ¿en qué casos es importante o en qué casos se puede utilizar la secuencia Phase Contrast? Bueno, por ejemplo, cuando hay sangrados, es una buena herramienta. También se puede utilizar cuando hemos administrado contraste, como hemos comentado anteriormente, o en algunas patologías, como por ejemplo un paciente en el que se sospecha o que tenga una malformación arteriovenosa, como es el caso, ¿no? Si tenemos un paciente, donde tiene una malformación arteriovenosa, estamos viendo esta parte de la cabeza izquierda, ¿verdad? Vemos toda una serie de vasitos. Ahí podría ser muy interesante realizar esta secuencia. Vemos como la imagen vascular pura y dura no nos muestra el tejido, pero sí vemos muy bien las imágenes del vaso vascular. Si hacemos una reconstrucción MIP, esta está cortada, lógicamente está mal hecha, pero fijaros que vemos muy bien todo el árbol vascular de aquí detrás. La secuencia Phase Contrast yo creo que aporta un poquito más que la secuencia Inflow en este tipo de lesiones. Ya cada uno tiene sus experiencias, que sepáis que también podéis utilizar la Inflow, por supuesto, pero hay cada uno con sus... Yo prefiero personalmente esta.
¿Qué otro caso podemos utilizar la secuencia Fish-Contrast? Por ejemplo, cuando queremos estudiar y programar una situación como puede ser una trombosis venosa. Bien, a veces, ¿no? Ya sabemos, se producen por diferentes tipos de patologías, pacientes de tratamientos oncológicos, pacientes jóvenes de sexo femenino que están tomando algún tipo de tratamiento en pastillas para quedarse embarazadas, ¿verdad? Producen a veces algún tipo de trombosis de senos. En este caso, ¿qué haríamos? Bueno, básicamente el estudio sería una secuencia vascular bien grande, con un filovio las adquirimos en sagital por regla general. El filovio debe abarcar toda la cabeza. Podemos realizarla que sea un poquito más pequeño, por supuesto, pero no debemos intentar no cortar la nariz, no cortar esta anatomía. Bien. ¿Qué más? Debemos centrarla en la cabeza sobre el plano coronal, siguiendo la línea media, ¿eh? Así está perfecto. Y sobre el plano axial, ahí. Genial. Ya sabemos, por alguna vez lo he comentado en algunos vídeos o algunas cosas, que mi recomendación es en el plano axial mismo, por ejemplo, poner, ahí, poner la secuencia algo inclinada sobre el plano axial. ¿Por qué? Porque el eje longitudinal, es decir, ese seno longitudinal, viene por la línea media. Viene por aquí. Si yo adquiero, siguiendo justo la línea media, cabe la posibilidad de tener un artefacto de vacío de señal y producirme como si hubiera una trombosis en el interior. Si yo lo que hago es darle un pequeño giro, ¿qué sucede? Estoy adquiriendo ese vaso en diferentes cortes, a trocitos. Eso va a hacer que no sea el plano de corte exactamente el mismo que el plano longitudinal. Y eso me va a ayudar a no tener falsos positivos, es decir, trombosis cuando no existen. Bien, esta sería la adquisición. Si es una trombosis de seno, ¿a qué velocidad trabajaremos? Pues debemos ir aquí y trabajar siempre a una velocidad que vaya y que oscile entre 10 y 20 centímetros por segundo, siendo la más utilizada por la experiencia la de 15. Si trabajamos a 15 centímetros por segundo, vamos a tener un estudio venoso muy bueno para ver posibles trombosis de senos. Un ejemplo de trombosis de senos puede ser perfectamente este que vemos aquí en este caso. Fijaros en el transverso derecho, como lo tenemos, el que nos vamos acercando ahora con el vídeo, ¿verdad? De tal manera que nos vamos acercando y vamos viendo cómo vemos un vaso perfectamente hiperintenso, cómo se hace filiforme, se hace más pequeño y luego volvemos a tener un poquito de fuego. De hecho, hay una estenosis, un trombo, no total, pero bastante importante, de tal manera que deja pasar un poquito de flujo sanguíneo, es decir, contraste en este caso, para poderlo identificar a la perfección dónde está. Fijaros de nuevo, como tenemos ahí este trombo, perfecto, muy bien. Bueno, esto sería un poquito lo que es la aplicación de esta secuencia FISH-Contrast, sin contraste también, para la detección de trombos. Puede ser de los senos transversos o bien del seno longitudinal. Un caso interesante podría ser, ¿no?, para utilizar una secuencia vascular, y ver un ejemplo de lo que puede ayudar o no, una secuencia vascular donde se sospecha o ya se conoce, básicamente, se quiere ver cómo hay un aneurisma trombosado, ¿verdad? A este nivel. Fijaros, sabemos que está trombosado porque tiene sangre hiperintenso en T1. Bien, esto hay diferentes secuencias donde estamos viendo esa lesión, ¿verdad? Ese trombo, esa lesión trombosada a ese nivel. Pero realmente es muy difícil de poder ver, así como lo vemos muy bien, fijémonos a este nivel, como lo vemos perfectamente en esta vertebral, parece que sea una vertebral, ¿verdad? Hacemos una secuencia vascular
y no vemos el trombo. Fijaros la vertebral perfectamente, la otra vertebral debería estar por aquí y no la apreciamos. Vamos a verlo en una reconstrucción más axial, tampoco la vemos. Y entonces esa secuencia FIS-contrast vamos a intentar verla en la adquisición vascular pura que no se consigue ver. Siendo que en la imagen de tejido, de esa FIS-contrast se ve muy bien, en la imagen vascular no la conseguimos apreciar. ¿Qué se nos ocurre? Bueno, pues tenemos otras secuencias que nos pueden ayudar, por ejemplo, secuencias de pared vascular, como podría ser una secuencia donde se supone que la pared del vaso es hipointensa, ¿eh? Y estamos viendo ese vaso ahí. Fijaros cómo tenemos por aquí una vertebral, por aquí tenemos la otra, con una pared hiperintensa. Eso quiere decir que tiene, esto es después de contraste, que tiene la pared del vaso está inflamada. Fijaros como el resto son unas paredes relativamente normales, en cambio esta está como engrosada. Bien, se nota perfectamente si la vamos siguiendo. Cuando llegamos, fijaros como por aquí, esta se viene por aquí y esta no está tan hiperintensa la pared. Cuando llegamos a la zona del trombo, fijaros como esta continúa por aquí, se engrosa. Y esta secuencia nos puede ayudar porque es un 3D, fijaros que no es una secuencia vascular pura, y podemos hacer reconstrucciones donde estamos viendo la entrada del vaso, incluso podemos ver la salida. Podemos hacer reconstrucciones de diferente tipo, de diferente manera para poderlo ver mejor. Incluso podemos llegar a ver el vaso totalmente trombosado. Fijaros en esta otra reconstrucción coronal, como podemos ver ese vaso inflamado, que nos viene por aquí. Como vamos siguiendo el vaso que va hacia, fijaros que se ve perfectamente la luz interior de este vaso, que llega hasta el aneurisma y la zona de salida que está por arriba. Bueno, son casos muy interesantes que a veces hay que tener en cuenta no solamente la secuencia puramente vascular, sino algo más que nos ayude. Se queda dejado, os he querido dejar este granito ahí para hacer pensar en diferentes cosas y que tenemos diferentes opciones que nos van a ayudar. Vamos ahora mismo con las secuencias vasculares, craneales, algo de cuello, con contraste. Vamos a ver un poquito de secuencias de cuello sin contraste. Bien, la primero es la secuencia inflow. La secuencia inflow ya la conocéis, la misma que tenemos, darle un poquito más de cobertura y colocarla en la zona que queramos explorar del cuello. Bifurcación carotidia, vertebrales intracraneales y zona de bifurcación carotidia, allí donde haga falta. Bien, esta secuencia nos va a dar una imagen del cuello, bueno, relativamente buena. Fijaros que podemos encontrar en esta inflow imagen vascular bastante hiperintensa. Bien, tenemos un poco de ruido en este caso, fue una prueba muy rápida, pero básicamente podemos encontrar que vamos a obtener una imagen bastante buena. De hecho, esta es una imagen de baja calidad para ser una inflow, pero fijaros que aquí tenemos desde salida a nivel de arterias supraclaviculares hasta polígono de Willis. Una cobertura muy grande, etc. Si le damos un poquito más de tiempo, obtenemos una secuencia de unos 6, 7 minutos, 8 minutos, con una buena intensidad, nos va a ser una secuencia bastante, bastante buena, de mejor calidad que esta que estamos viendo. ¿Vale? Pero es la secuencia de inflow. Esta nos va a dar información si no necesitamos poner contraste o si el paciente tiene algún tipo de patología que no se puede administrar contraste. ¿Bien? Otra secuencia que podemos hacer y que no hemos tocado hasta ahora para ver el cuello sin contraste sería una secuencia de cine de carótidas que vienen en muchas casas comerciales. Lo primero que haría sería un localizador con una secuencia face contrast en sagital para intentar localizar muy bien lo que son las arterias carótidas y las vertebrales si hiciera falta. Bueno, esto es una duplicidad por artefacto, pero ver las vertebrales también. Y entonces, ¿qué haríamos? Básicamente, colocaríamos la secuencia de cine allí donde queremos para ver aquella área que queremos. Bien.
tenemos una imagen coronal, también nos puede ayudar para situarnos. Si queremos programarlo sobre una imagen axial, bueno, también nos puede ayudar, ¿eh? Y debemos tener en cuenta, entre otras cosas, que estas secuencias, si son de cine y son sin contraste, van a necesitar un sincronismo. Un sincronismo que puede ser tanto con el PPO, es decir, con aquel sensor que utilizamos con el dedo para que nos note el pulso a nivel dedal, ¿no? De digital, o bien con un sensor de ECG, es decir, con electrocardiograma, sincronizado con el electro. Siempre que hagamos algo para ver diferentes fases cardíacas, es mucho mejor con electro. El dedo nos va a decir, es decir, ese oxímetro, que nosotros llamamos pulsímetro, ¿verdad? Porque solamente detectamos el pulso, nos va a decir a nivel distal solamente la sístole y la diástole, pero no va a poder adquirir con gran calidad esos pasos intermedios. ¿Bien? Por lo tanto, yo recomiendo siempre la utilización del ECG, ¿bien? El electro. Y además, en función de la cantidad de veces que queramos que haya dentro de un latido cardíaco, cuántas adquisiciones, vamos a poder subir o bajar este valor. 10, 12, 13, 14, 15 fases. ¿De acuerdo? Entonces, a más fases, vamos a ver más número de movimiento o de adquisición dentro de un flujo y probablemente nos va a dar un poquito más de calidad. ¿De acuerdo? Muy bien, pues esto sería básicamente con lo que decíamos. Vamos a ver por debajo de callado aórtico, vamos a ir siguiendo todo lo que son las carótidas, vamos a coger los segmentos M1, M2 y M3 a nivel intracraneal y vamos a ver las vertebrales si hace falta. Esto puede durar, como veis aquí, unos 4 minutitos tranquilamente, pero pensad que va sincronizada. 4 minutos de esto significa que probablemente puedan ser 6, 7 minutitos de adquisición directa, porque va sincronizada, repito, está gatillada. Esta secuencia es de baja resolución, en este caso tiene una alta resolución temporal, para que nos pueda mostrar lo que decíamos, ver el flujo que tiene, ¿bien? Perfecto. En esto, como es una secuencia de adquisición directa, vamos a ver, fijaros, en este caso tenemos la señal de imagen y la señal vascular, donde vamos a ver perfectamente las diferentes fases que hay, ¿bien? Lo mismo que la secuencia inflow, si le damos una buena adquisición temporal y una buena resolución espacial, vamos a poder tener, con un buen sincronismo y un buen número de fases, una secuencia que nos va a dar una imagen relativamente buena del árbol vascular del cuello sin muchos conflictos. Pero bueno, hay que valorar si realmente esta secuencia es la correcta para valorar algún tipo de patología estenósica, malformaciones arteriovenosas, etcétera, de estas anatomías. Por la general, en muchos sitios, en muchos lugares, esto no le suele gustar al médico clínico. Y al médico radiólogo tampoco le suele gustar mucho porque no suelen fiarse de las medidas y de los valores que les aporta la resonancia. Vamos a ver lo que sería el cuello con contraste en este caso. Si seleccionamos la misma secuencia de antes, es decir, haríamos un localizador de la zona de cabeza-cuello, sobre todo en lateral, en perfil, ¿no? Un sagital para poder ver bien la área a dar cobertura porque las programaremos en un plano coronal. Lo que haremos será una secuencia de contrast enhancement, quiere decir de realce de contraste. En este caso ya vamos a pinchar el paciente, vamos a administrar un contraste en base de gadolíneo y administraremos la cantidad de contraste por peso que le toque al paciente y yo os recomiendo un bolus de unos 40-50 centímetros de suero por segundo. Perdón, de unos 40-50 centímetros cúbicos. La velocidad de administración será de 2 centímetros cúbicos por segundo solamente. No hace falta dar más velocidad a la administración de contraste. Programaremos exactamente igual que antes. Haciendo las carótidas, los segmentos M1, M2, M3 que están en este punto aquí. Podemos incluso angular un poquito si necesitamos. O angular a la inversa. Esto ya depende de cada uno en su centro, depende del paciente como lo tenga para poderlo ver todo. Bien. En este caso, lo que se hará sería, programamos así, sobre el plano axial dejamos que sea un axial más o menos estricto. Si tenemos alguna anatomía de cuello,
que podamos ver, pues podemos colocarla bien bajita para seleccionar una imagen aquí abajo. Si no tenemos, pues, fijaros, siguiendo estas venitas, estas arterias, tenemos suficiente. Y sobre el coronal. En este caso son dos adquisiciones. Son dos adquisiciones. Vamos a hacer dos. Es una secuencia que el perfil determinado del espacio K es mediante centra y sin keyhole. Es decir, vamos a centrarnos solo en la parte central del espacio K, es donde se adquiere mayor cantidad de contraste. Y si además estamos administrando contraste, se va a ver, va a tener una adquisición muy, muy buena. Básicamente la secuencia sería esta. Suele durar unos 20-25 segundos. Por lo tanto, esto está un poquito mal. Habría que cambiar, retocar la secuencia un poquito para ver que nos dé realmente una adquisición buena. Podemos darle un poquito más de adquisición de voxel. Podemos darle un poco un poquito más de aceleración si hiciera falta. Podemos incluso ver cómo tenemos ese ancho de banda, ¿verdad? Porque a veces ese ancho de banda, si tenemos dándole entrada a muy poquitas frecuencias, nos va a subir el tiempo de adquisición. En este caso, si buscamos el ancho de banda aquí, que es el Waterfast Shift, si lo ponemos al mínimo, le vamos a dar entrada a muchas más frecuencias. Pero como estamos utilizando el centro del espacio K, no tiene importancia. Fijaros cómo pasamos de 37 segundos a 31 segundos la adquisición directa. Bien, hemos bajado 6 segunditos solamente con eso. Entonces, siempre que sea vascular con contraste, podéis trabajar con el ancho de bandas más grande que os permita el aparato. Fijaros, el Waterfast Shift es el más pequeño, pero el ancho de banda es más grande. Fijaros en estos valores que tenemos aquí. Cuando yo cambio esto, lo dejo como antes, definido por el usuario. Fijaros como el ancho de banda está en 307, al poner el Waterfast Shift mínimo sube 200 hercios ese ancho de banda. Estamos sobre los 500 y pico. Perfecto. Podríamos incluso darle un poquito más de aceleración, si lo deseamos, para hacerlo un poquito más corto. ¿Sabes qué pasa? Tranquilamente, con 25 segundos tenemos una muy buena adquisición y no vamos a tener problema de influencia venosa, pues estamos con el espacio K con el centra. ¿Bien? Dejaría así. ¿Qué hacemos? En este caso, lo que tenemos es una secuencia de bolus track, ¿bien? En el medio, es decir, esta secuencia tan grande, que lo que hacemos es colocarla así en coronal también y vamos a ir viendo cómo llega el contraste a la zona de callado. Cuando llegue al callado y empieza a subir un poquito por los CSA, los tongos supraópticos, dispararemos la secuencia de adquisición. Entonces, lo que se hace primero es lanzar la secuencia preparatoria, es decir, la primera fase. Vamos a ver si en este caso tenemos aquí, fijaros, al permitir que yo salga del medio, tenemos aquí esta secuencia, la de carótidas dividida en dos y el bolus track en el medio. Cuando empezamos la secuencia va a empezar a lanzar esta. Cuando acabe empezamos con el bolus track. Cuando empieza el bolus track empezamos a administrar contraste. Y cuando llega el contraste a la zona que queremos, lanzamos la secuencia 3D. Bien, en este caso, antes de pasar al cráneo con contraste, quería mostraros ese bolus track. Fijaros, esta secuencia que nos muestra con una muy baja resolución espacial, pero muy alta resolución temporal, la imagen esa en coronal grande que teníamos planificada, donde vamos a ir viendo cómo nos va llegando contraste por el lado izquierdo, se van llenando pulmonares y empieza a subir el contraste por callado aórtico y empieza a lanzarse sobre troncos subaórticos. Fijaros cómo está llegando contraste pulmonares y ahora poquito a poquito, fijaros cómo sale de callado aórtico hacia arriba el contraste. Este es el momento en el que le debemos dar a la adquisición de la secuencia. En este momento vamos a adquirir una secuencia muy buena. Pero bueno, lo que decía, vuelvo a repetir,
La secuencia inicial es solamente para crear la máscara, por lo tanto la podemos lanzar tranquilamente. Cuando acaba se parará, bien, se parará, pero está sin contraste, ¿eh? Esta primera fase, ¿de acuerdo? Y aquí, a partir de aquí, empezará la secuencia de bonus track. Cuando empieza, administramos contraste, iremos viendo cómo llega el contraste. Y cuando llega al callado aórtico y empieza a subir un poquito, ese momento es el que tenemos que disparar la secuencia de carótidas. Y empezará una adquisición de esos 25 segunditos. ¿Esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir precisamente ver algo como esto, tener una secuencia de alta resolución que nos va a dar, como decíamos antes, esto de aquí. Esta es la primera secuencia, aquella que decíamos sin contraste, parece que sea una secuencia mala, muchísimo ruido, pero en realidad, cuando ponemos contraste, fijaros qué ha pasado. Tenemos muy bien relleno la secuencia y las zonas anatómicas con contraste, que esto cuando hacemos una reconstrucción MIP, como nos elimina todo el ruido alrededor, vamos a tener esta secuencia. Bien, con una muy buena resolución espacial de los troncos supraórticos. ¿Qué más se puede hacer? Se pueden hacer sustracciones, ¿verdad? Entonces podemos tener una sustracción de ese tejido que nos va a mostrar esto. ¿Vale la pena? Bueno, cada centro que decida cómo quiere trabajar, pero que sepamos que se puede hacer sustracción y hacer la reconstrucción de la sustracción, por ejemplo. En este caso podemos hacer una reconstrucción de la carótida, en este caso derecha, podemos hacer otra reconstrucción de la carótida izquierda, que vayan girando de tal manera para poderlas ver. Vemos como tenemos la salida a nivel del ostium. Perfecto. O podemos hacer reconstrucciones bilaterales para comparativas de una con otra. O incluso se pueden llegar a hacer reconstrucciones de esta parte de aquí arriba, porque tenemos una bastante buena calidad, una bastante buena resolución. Y después nosotros en nuestro centro, y una cosa que se puede planificar y hacer también, es realizar la secuencia, como decíamos antes, phase contrast intracraneal, ya que hemos administrado contraste, para poder hacer toda una serie de adquisiciones a este nivel. Fijaros cómo, en este caso, tenemos una patología importante de ateromatosis a nivel del segmento de M1, M2 a este nivel. Bueno, tenemos una serie de plaquitas de ateroma. Habrá que ver, luego se fijan los radiólogos, no los MIPS, sino que lo que hacen es fijarse en la imagen de base para ir comparando, ir viendo sus segmentos y ver efectivamente si aquí tenemos una serie de placas de ateroma. Fijaros cómo tenemos a este nivel, alguna cosita por aquí que nos permite que no vemos el flujo tan perfecto y tan lineal como es en el otro lado. Bueno, pues efectivamente eso pasa, eso es así y así lo miran los radiólogos, no solamente los MIPS, que es muy visual, sino comparar, porque los falsos positivos o negativos se suelen dar también en estas reconstrucciones, porque no dejan de serlo, multiplanares. Y vamos a ver un poquito de lo que sería el cráneo con contraste. A nivel de cráneo con contraste tenemos diferentes cosas, entre ellas esta secuencia, es una secuencia 3D con realce de contraste, es decir, de adquisición rápida, llenado principalmente el espacio K, en la cual no tiene nada más. Ese Centra que decíamos de Philips, que lo tienen con otros nombres, otras casas comerciales, es decir, rellenado del centro del espacio K para dar una mayor señal de contraste mientras se administra el contraste endovenoso. En esta secuencia lo que nos va a permitir es ver en diferentes momentos la llegada del contraste, ¿ves? Tenemos varias fases sin contraste, 3, 4, 5, depende. La cantidad o la velocidad o la resolución, más bien dicho, temporal que tengamos. Es una secuencia que nos da la imagen arterial y venosa y que vamos a poder realizar lo que son reconstrucciones. Ahí tenemos. Reconstrucciones MIP. En este caso, este sería el paciente, ¿verdad? Y vamos a tener la llegada de contraste, esta secuencia MIP, en diferentes momentos. Claro, en este caso es una adquisición de 5 segundos y medio, de 6 segundos y medio. Quiere decir que por eso tengo tan pocas fases
y veo de una a otra tanto llenado del espacio vascular. En este caso, fijaros cómo vemos muy bien el llenado del seno longitudinal hasta aquí y luego muy filiforme en la parte anterior. Bien, esto podemos hacer reconstrucciones, podemos hacer lo que queramos, ¿eh? Después podemos utilizar la secuencia, como decíamos, podemos utilizar secuencias T1 para ver también en eco de gradiente ese seno longitudinal que realmente vemos, que ya es filiforme también en esta secuencia porque lo vemos muy hiperintenso. ¿Qué otra cosa podemos utilizar en las secuencias cráneo con contraste que ahora actualmente está tomando bastante importancia en muchos centros? Otra adquisición, también, que es una secuencia 3D, pero perdón, en este caso es una 4D, una 4D track, son como las otras, son secuencias 3D, que vamos a adquirir también en Sagital. Si os dais cuenta, no he hablado de programación, porque al final la programación es puramente Sagital. En este caso, ¿qué sucede? La adquisición es de 2 segundos. Bien, no es la misma, no es una contrast enhancement pura, esta es una secuencia que tiene activado el keyhole. El keyhole es otra forma de adquirir que ya la habéis dado, que ya lo he explicado en otras clases, que nos va a permitir adquirir, por un lado, una alta resolución espacial en una secuencia previa y después una secuencia posterior de solamente la parte central del espacio K. A esta secuencia le podemos pedir que nos haga una sustracción. Y podemos hacer incluso, si queremos, las secuencias MIPS. Vamos a ver este MIP. Nos va a dar una secuencia MIP muy buena, de muy buena calidad y buena resolución. Y podemos hacer una secuencia de sustracción en axial. Tenemos un rellenado de 2 segundos. Bien. Entonces, por eso tenemos tanto espacio. Vamos a ver. Fijaros, aquí. Bien. Esto es lo que nos interesa. Esto es sin contraste. Estamos viendo la zona esta de aquí vascular, que no tenemos contraste. Una, dos. Tenemos varias secuencias. No llega contraste. Cuando llega contraste aquí, que es un contraste arterial, no tenemos contraste venoso, que no podemos ver aquí. Es decir, cuando llega aquí, ¿cuánto tiempo pasa desde el arterial al venoso? Una, dos, tres. Tres adquisiciones desde que llenamos la fase arterial a que llenamos la fase venosa. Bien llenado, faltaría una más, 4. Claro, esto quiere decir que han pasado solamente desde este momento que llega el contraste aquí hasta que llega la base venosa, 1, 2 adquisiciones. Son 4 segundos. Si nos interesa estudiar una fístula arteriovenosa, ¿qué va a suceder? Que necesitamos, desde que llega a este punto de aquí, más arterial, hasta que pasa a la fase venosa, necesitamos más fases. Deberíamos adquirir por debajo del segundo. ¿Eso es posible? Sí, pero claro, cada vez que adquirimos con más resolución espacial, perdón, con más resolución temporal, perdemos resolución espacial. Esperemos que ahora con las inteligencia artificial aplicada a esto, que adquieren con menos matriz y luego nos muestran con más matriz, con más calidad, más resolución espacial, se pueda resolver. Vamos a ver ahora mismo algunas imágenes que hemos adquirido con el tema de la resolución temporal de 1 segundo para ver algún tipo de fístula. En este caso es de 2 segundos y aún así ya podemos ver una patología importante a este nivel. Fijémonos, vamos a ver la imagen sagital. Vamos a verlo aquí.
tenemos una fístula arteriovenosa, una sospecha de una fístula arteriovenosa. Estas son las imágenes de base. ¿Sabes? Como aquí tenemos un vaso que nos aparece. Tenemos esta área aquí, que es un aneurisma a nivel del tronco, que se llena, es muy vascular, porque cuando se nos llena la arteria, se nos está llenando también este aneurisma. Todavía no tenemos contraste a nivel venoso. Y a este nivel va a llegar luego contraste esta zona de aquí y va a haber un drenaje. Fijaros cómo tenemos estas venitas por aquí que se rellenan también y que van a ir a drenar al seno recto. Fijaros cómo se comunica este aneurisma, cómo se comunica, y se comunica también con estos vasos más laterales que van a ir a drenar al seno recto. A ver si conseguimos verlo, porque hay tantas imágenes. El problema de esto es que la adquisición es de 20.000 imágenes, solamente de la fase dinámica sin sustracción. Bien, entonces eso es la fase dinámica sin sustracción. Vamos a ver este aneurisma. Aquí lo tenemos. Cómo se rellena. Ahí tenemos el rellenado. Y ahora no puedo mostrar el drenaje que hace hacia el seno recto, la conexión que hay al seno recto. Pero sí que hay una conexión muy importante lateral donde se ve perfectamente cómo va a ir drenando a ese nivel. En este caso es la misma secuencia. En vez de una adquisición sagital, se hace una adquisición en axial, cubriendo toda la cabeza, siempre toda la cabeza. Bien, quiero mostraros que este es el momento en el que en este punto va a empezar a llegar contraste, para que veáis la diferencia. ¿Veis? Aquí está el vaso, empieza a llegar contraste y aquí no tenemos contraste, ¿bien? ¿Cuántas imágenes tienen que pasar para que llegue a llenarse? 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, desde que empieza a llenarse la arteria hasta que llega a llenarse el vaso, son 5 segundos. Antes eran 2. O sea, 5 imágenes, 5 segundos. Antes, como la adquisición era de 2 segundos, era 2 imágenes. ¿Esto qué permite? Permite ver mucha más resolución temporal de llenado diferencial entre la fase venosa y la fase arterial, ¿de acuerdo? Bueno, esto es importante tenerlo en cuenta, porque lo que necesitamos para estudios vasculares, para ver lo que son alteraciones, malformaciones arteriovenosas o fístulas arteriovenosas, nos interesa mucho el espacio, la resolución temporal, es decir, los segundos que van desde que llega la sangre a la arteria a la vena. Eso es lo importante. No tanto el tiempo que tarda en llegar el contraste, sino el tiempo que hay entre una y otra. Bueno, pues nada. Dicho esto, no me queda otra cosa ya nada más que despedirme. Espero que el curso haya sido de vuestro agrado y nada, que sigáis disfrutando de este curso tan estupendo de bioimágenes Fardit. Hasta luego, nos vemos. Un saludo.